Él no ordena, sino que más bien estimula a la participación de los hermanos como quien prueba la sinceridad del corazón de los corintios, ¿verdad? Vimos que la autoridad apostólica es una realidad en las Escrituras, en las epístolas del apóstol Pablo. Vemos que él usaba, en momentos puntuales, él usaba su autoridad apostólica y decía: esto mando, ordeno. O sea, él, siervo de Dios, tiene autoridad para mandar a la iglesia, pero él no siempre usaba esa autoridad, y vimos muchos pasajes en los que él hablaba rogando a los hermanos o pidiendo o aconsejando, porque no en todas las cosas conviene mandar, ¿verdad? La autoridad debe ser ejercida de una manera inteligente, ¿ok? Me acabo de acordar de algo. Paréntesis. No voy a hablar de ello. Seguimos. Digo que cuando Pablo, aquí en este versículo 8 dice: no hablo como quien manda, ¿no?, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, ¿no? Pues eso. Vamos a ver, por ejemplo, un poco más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 10, fíjense cómo Pablo, ¿verdad?, utiliza ese lenguaje, esa autoridad para ordenar o para rogar en cada situación de una manera diferente. Capítulo 10, versículo 1 de 2 de Corintios. Dice: yo, Pablo, ¿qué dice? Os ruego. Él podía mandar, pero él dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Una vez más, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra primicia no son carnales, sino de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Por eso digo que la autoridad debe ser ejercida conforme a la voluntad del que la delegó. La autoridad de los siervos de Dios no es para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que debemos. Nosotros podemos mandar cuando tenemos detrás un mandamiento de Dios, es decir, podemos mandar lo que es justo, pero no podemos mandar en cualquier área, no podemos mandar cualquier cosa. Hay cosas en las que más bien las tenemos que rogar. Hermanos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no?, como si Dios rogara por nosotros, ¿no? Por tanto, esto lo vemos continuamente en diferentes pasajes, ¿no? Fíjese en el versículo 8, un poquito más adelante de este capítulo 10, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción, ¿verdad? ¿Para qué nos es dada la autoridad? Para edificar, no para destruir. ¿Hay diferencia entre edificar y destruir? ¿Verdad? Entonces fíjense en el capítulo 13, 2 de Corintios 13, versículo 10, Pablo vuelve a repetir eso. Dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Ok? Hay áreas en las que el apóstol ordena y manda. Esto ordeno a todas las iglesias, o mando que se haga así. Pero hay otras áreas en las que él ruega, en las que él entiende que no debe mandar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los apóstoles delegaron su autoridad después en los pastores. Y los pastores tenemos autoridad, pero los pastores tenemos autoridad delegada. Y toda autoridad delegada es una autoridad limitada. ¿Ok? Yo conozco un pastor que le dice a la gente qué carrera tiene que estudiar. A los jóvenes. No, ¿tú qué quieres estudiar? Leyes. No, tú vas a estudiar medicina. ¿Tú con quién te quieres casar? ¿Con fulana? No, tú no te vas a casar con esta persona. Tú tienes que casarte con esta otra. Mire, eso es malinterpretar la autoridad que un pastor tiene. Un pastor puede aconsejar en esas áreas, pero jamás puede mandar, porque no hay nada en la Biblia que sostenga eso. La autoridad es delegada y es para edificar, no para destruir. Ok, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero tenemos autoridad. Por ahí hay algunos que renuncian, o sea, que rechazan todo tipo de autoridad en la iglesia. Oiga, créanme, están ustedes equivocados. Si alguien rechaza la autoridad de los pastores, de los siervos de Dios, está rechazando también a Dios mismo. Porque Dios enseña en su palabra que Él ha delegado autoridad en su siervo. Leamos en Romanos, por ejemplo, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Todos conocen este pasaje. Y ahí dice claramente en el versículo 2 algo importante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor ahí, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aunque ahí está hablando de la autoridad de los magistrados, es evidente que cuando Dios delegó autoridad sobre los apóstoles y esto sobre los pastores, esa autoridad sigue estando vigente. Miren, vamos a leer otro pasaje que nos va a aclarar un poquito esta cuestión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Ustedes creen que alguien que desobedezca a su padre obedecerá a alguna otra autoridad? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué dice? Evita. Hay personas así. En estos tiempos abundan realmente los que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad niegan la eficacia de la misma, ¿no? Muchos de estos falsos están hoy luchando contra el ministerio dentro de la iglesia. No necesitamos pastores, dicen, pero fue Dios mismo quien los instituyó. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Todos conocen ese pasaje donde dice que Él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios instituyó los ministerios para edificar su iglesia. Y todos conocen Hebreos capítulo 13, versículo 17, ¿verdad? Donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Realmente nosotros somos responsables de la congregación y vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios por vuestras vidas. Pero ustedes tienen una responsabilidad no dada por el pastor, sino dada por el mismo Dios. Y esa responsabilidad es obedecer a los pastores. Es cierto que actualmente hay muchísimo falso pastor que se ha levantado. Y eso crea una reacción contraria. Lo que decimos, ¿verdad? La ley del péndulo. El peligro de caer de un extremo en el contrario. Y todos los extremos son malos porque los extremos se tocan. Es decir, si es malo someterse a un falso pastor, también es malo decir que todos los pastores son falsos. Porque toda generalización es falsa. Cuando generalizamos estamos mintiendo. A veces una persona está enojada con alguien y cuando le reclama le dice, pero es que todo el mundo está enojado contigo. Y a lo mejor es solamente esa persona la que está enojada. O cuando alguien ve algo mal y dice que eso, todo el mundo lo dice que está mal, cuando realmente no es todo el mundo, es esa persona que lo ve mal. Toda generalización es mala. Es que todos los pastores son unos ladrones. No es cierto, eso es falso. ¿Hay pastores ladrones? Claro que sí que los hay. Son falsos pastores. Ministros de Satanás que se introducen dentro de la iglesia para sembrar herejías y apartar a las gentes de la verdad. Gente que hacen comercio con la fe de la gente para enriquecerse. Pero esa realidad no anula el hecho de que hay pastores que de verdad servimos a Dios. No nos servimos de Dios, sino que servimos a Dios y a nuestros semejantes. Y no podemos caer en rechazar el ministerio porque algunos sean falsos o porque muchos sean falsos. Yo siempre pongo un ejemplo que la gente comprende con facilidad porque los ejemplos nos ayudan a entender. Yo les pregunto a los que rechazan todo, el todo por la parte, como decimos, ¿verdad? La sinédoque, ¿no se llama así? Sinédoque. Entender el todo por la parte o la parte por el todo. Mire, yo les digo, ¿ustedes tirarían todo el dinero que tienen encima porque saben que hay dinero falso? Porque ustedes saben que hay dinero falso, ¿sí o no? Pero por eso van a coger todos sus billetes y lo van a tirar. ¿Qué es lo que harían? ¿No lo comprobarían primero? ¿Verdad? Comprobar si es verdad. O sea, si es un billete de verdad o es un billete falso. Pero tú no tiras tu dinero porque alguien te diga que hay dinero falso. Porque haya pastores falsos, no tenemos que renunciar al ministerio pastoral. No hay que rechazar a todos los pastores. Hay que comprobar cuál es verdadero y cuál no lo es. Si sabemos que uno es falso, rechacemos a ese. Pero ¿por qué vamos a rechazar a los demás que no son falsos? No tiene sentido. Todos los hombres son iguales. ¿Han oído esa frase? ¿Y ustedes creen que es verdad? No es verdad. Hay mucha gente, muchos hombres que son malos. ¿Pero significa que todos sean malos? No. Todas las mujeres son iguales. ¿Es verdad eso? No. No es verdad. ¿Cómo? Falso eso. Pensé que había dicho que sí. Es falso, claro. No podemos generalizar, porque toda generalización es mala.
Y es muy importante entender esto. Tenemos que tener cuidado porque por querer hacer un bien podemos hacer un mal. Hoy en día han salido mucha gente en defensa de la verdad. Pero si no está preparado para hacer defensa de la verdad, mejor no te metan camisas de 11 varas. Es una expresión andaluza, no sé si la entienden. No te metas donde no debes. Porque muchos, queriendo defender a la iglesia, están menospreciando el ministerio. Y miren, ¿qué más quisiera el diablo que no quedara ni un solo pastor? Porque así tendría campo abierto para poder destruir al rebaño. Pero justamente los pastores estamos puestos por Dios para cuidar, para proteger a la iglesia de Cristo, para alimentar. Y es cierto que hay algunos que no lo hacen, que solo se preocupan de sí mismos y se pastorean a sí mismos. Pero esto no es algo nuevo. Esto siempre ocurrió. Siempre hubo falsos ministros. Ustedes toman las Sagradas Escrituras y ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, si ustedes lo leen completito, ustedes van a ver cómo Dios reprende a los pastores de Israel. Porque se pastoreaban a sí mismos. Y no se refiere a los pastores de ovejas, se refiere a los pastores de almas. Personas que no cuidaban del pueblo de Dios, sino que se cuidaban a sí mismos. Y Dios los reprendió duramente por eso. Ahí lo tienen en Ezequiel 34, cuando lleguen a casa lo pueden leer tranquilamente entero. Cómo Dios reprende a esos pastores y les dice que les va a dar su merecido. Y que Él personalmente se va a ocupar de poner pastores conforme a su corazón en su pueblo. Hoy en día hay falsos pastores, y es verdad. Pero no podemos hacerle el juego al enemigo luchando contra lo que Dios hace. Por tanto, queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto se lo digo también a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que no son pocos, y que están involucrados en esa lucha por la defensa del bien. Muchos no están haciendo el bien. En esta semana uno discutía que por verdaderas tonterías decía que el púlpito es del diablo, porque el púlpito, como decía, es un obstáculo entre Cristo y la iglesia. Bueno, es una manera de decir él que los pastores no deben estar en la iglesia, ¿no? Pero es una tontería. Él decía y afirmaba que el púlpito no aparece en la Biblia. Yo le mostré un texto en Nehemías, capítulo 8, donde ahí aparece el púlpito en la Biblia. Pero él seguía en su lucha. Hay que quitar el púlpito. Todos los pastores son no sé qué, no sé cuánto. Miren, hay que tener cuidado, porque podemos estar luchando contra Dios. Nadie debiera meterse donde no sabe. Esta es la verdad. Versículo 9, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 9. Dice el apóstol Pablo ahí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a leerlo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Los corintios
habían experimentado la gracia de Dios en sus propias vidas. Sin duda ellos estaban en condiciones de hablar de la gracia de Dios, porque la habían experimentado en sí mismos. La habían recibido y junto con la gracia de Dios habían recibido muchas bendiciones. ¿Conoces tú la gracia de Dios? ¿Te ha bendecido Dios con su gracia? Hay personas incapaces de reconocer la gracia de Dios. Pero como hemos dicho muchas veces, aún el aire que respiramos es por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Cada segundo de vida es una prolongación de su gracia, de su misericordia. La gracia de Dios está íntimamente enraizada en nuestra salvación, porque por gracia somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación proclamada por el Evangelio de Jesucristo es una salvación gratuita, es una salvación por gracia. La gracia incluye el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esa palabra? A veces nos encontramos con palabras raras, ¿verdad? La obra expiatoria. Expiar significa pagar. Él expió nuestros pecados, nos libró de nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos libres de nuestros pecados. La obra expiatoria de Cristo en la cruz, la paz con Dios. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos libró de la condenación, ¿verdad? ¿Recuerdan Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que fíjense todas las cosas, todos los beneficios que recibimos por la gracia de Dios. La remisión de nuestros pecados, su presencia continua en nuestras vidas. ¿Recuerdan la promesa de Jesús? Estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que dejéis de pagarme? No. ¿Hasta que dejéis de traer ofrendas o diezmos o pactos o primicias? No. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, hay muchas cosas que hemos recibido por gracia. Por eso dice Pablo ahí que por amor a vosotros, se hizo pobre. Así como los corintios habían recibido la gracia de Dios, ellos mismos debían estar dispuestos a mostrar gracia para con aquellos otros hermanos que estaban en necesidad. Debían ser un canal de bendición, un canal a través del cual la gracia de Dios pudiera llegar a aquellos hermanos que lo estaban pasando mal. Cuando un creyente ora porque tiene un problema, una necesidad, en la mayoría de los casos Dios está movilizando a otro creyente para que pueda suplir esa necesidad. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo actúa a través de su iglesia. Y a veces no, Él quiere realmente que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Eso debe ser una característica distintiva de los hijos de Dios. El estar dispuestos a manifestar el amor de Dios de una manera práctica, no teórica. No basta con decirle al hermano, Dios te bendiga, cuando tú puedes bendecirle, porque Dios te ha bendecido a ti. Amén. Ellos debían ser un canal a través del cual la gracia de Dios pudiera llegar a los hermanos de Jerusalén. Pablo sigue presentando argumentos razonables para que aflojaran el bolsillo los hermanos de Corintio. Les está planteando argumentos. Y después de haberles hablado del ejemplo, del testimonio de los macedonios, ahora le está poniendo un ejemplo mucho más superior.
Les está poniendo nada más y nada menos que el sublime ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios. La generosidad de Dios, la generosidad de Jesús que Él tuvo para con todos nosotros, debiera ser estímulo suficiente como para que nosotros estuviésemos en disposición de ayudarnos los unos a los otros. El dueño de todas las riquezas espirituales, el dueño de todo, porque todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Nuestro Señor Jesucristo, por amor, se hizo pobre para enriquecernos. Él no dio riquezas. Él se dio a sí mismo. Dio más que riqueza. Se dio a sí mismo. Y ese es el testimonio que el apóstol Pablo está utilizando para animar a los corintios para que colaboren con la obra de Dios. No quieren que solamente den una ofrenda. Quieren que se den a sí mismos por amor a los hermanos, como Cristo se dio por todos nosotros. Es una forma diferente de ver la ofrenda, ¿verdad? Es una manera distinta. Una cosa es dar dinero y otra cosa es darse uno mismo. Estar dispuesto a darse uno. A veces, estar dispuesto a acompañar a alguien. Echarle una mano en cualquier cosa que necesite. Aunque no sea dinero, aunque sea ayudarle en algo. A veces eso enriquece más que el oro y la plata. ¿No cree? Hay hermanos que tienen esa capacidad, ese don de Dios, que se dan con generosidad a los demás. A lo mejor no tienen dinero, pero siempre están dispuestos para ayudar a quien lo necesite. Y entre nosotros hay mucha gente así. Yo no conozco de nadie que le haya pedido un favor a Jaime y que él no haya estado dispuesto a hacérselo. No conozco a nadie. Siempre que alguien ha necesitado algo y le ha dicho Jaime, siempre ha estado ahí. Y eso vale más que el dinero. Yo no conozco a nadie, de verdad, que le haya pedido un favor a nuestra hermana Estelita, que le haya pedido oración por algo, que le haya pedido que la visite, que le haya pedido consejo y que Estelita le haya fallado. No conozco a nadie. Tenemos muchos ejemplos aquí, muchos. Y eso es lo que Pablo está intentando de que los corintios pudieran entender. Que la iglesia es una familia. Y así debemos entenderla. Hay cosas que es difícil de enseñar. A veces los ejemplos valen más que las palabras. Mi esposa a lo mejor no servirá para dar un estudio, pero si tú estás enferma y necesitas que te cuiden, ella está dispuesta a cuidarte. Y si necesitas que te haga una limpieza, ella va a ir a la casa y te la va a limpiar y te la va a redecorar también. Te va a cambiar los muebles de un sitio, te lo va a poner en otro. Te va a tirar lo que no sirva.
Los colombianos tenéis un dicho, una frase, un refrán, que dice: no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y es verdad que no todo el mundo nos cae bien. Pero hay cosas que valen más que el caer bien. Es la disposición, el amor, está por encima de los pareceres. La gracia de los macedonios, la gracia que ellos habían manifestado al dar más allá de sus fuerzas para los hermanos de Jerusalén, era en realidad un débil reflejo de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Qué significa eso de que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, qué significa eso? Él no es que se hiciera rico como Donald Trump, ¿verdad? Él era rico desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él era dueño y señor de todas las cosas. En su oración sacerdotal, en Juan 17, el Señor dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, ¿verdad? Vamos a recordar unas palabras del profeta Ageo. Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 8. Son palabras que Dios nos recuerda. Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice: porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque nada es de nosotros. Porque quería que restaurasen el templo que estaba destruido. El templo estaba en ruinas. El templo de Salomón, aquel templo majestuoso, había sido destruido. Por eso dice: la gloria de esta casa, la gloria postrera, será mayor que la primera. Y realmente el templo fue reedificado. Pero miren, ¿se pueden imaginar lo que supuso la encarnación para Cristo? El hacerse hombre. Fue un empobrecimiento en todos los sentidos. Y el sentido de su empobrecimiento, la razón por la cual Él se encarnó, no fue para hacernos ricos en dinero, para darnos grandes mansiones, yates, vehículos lujosos, ni para ninguna de esas codicias que hoy algunos están predicando en base a pasajes como el que acabamos de leer en 2 Corintios 8:9. La gente malinterpreta pasajes como ese, en el que realmente el Señor a través del apóstol Pablo no está hablando de riqueza material, está hablando de riqueza espiritual, para que demos lo material. Nos habla de la riqueza espiritual que en Él recibimos.
Utilizar las palabras de Pablo para sostener el falso evangelio de la prosperidad es indigno. Es no entender el verdadero sentido de la palabra de Dios. Pablo no está refiriéndose a un enriquecimiento material, sino espiritual. Las palabras de Pablo en otro pasaje, en Filipenses 2, ustedes lo conocen perfectamente, del 5 al 8, dejan claro que Cristo vino para dar su vida por nosotros. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Se despojó, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para que tú tengas una mansión llena de trajes caros? ¿Para que tú tengas coches deportivos? ¿Un jet privado? Esas estupideces se están diciendo actualmente. Cristo murió para que tú seas rico. Él se hizo pobre para que tú seas rico. Pero no están entendiendo. Porque el hombre natural no puede entender, no puede discernir las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Malinterpretan la palabra de Dios. La historia del Evangelio es muy diferente a la historia de la religión. La historia de la religión es el esfuerzo continuo del hombre queriendo ser Dios. Eso es la religión. El hombre queriendo ocupar el lugar de Dios. Mientras que el Evangelio es Dios humillándose a ser hombre por amor a nosotros, para dar su vida por nosotros. Como siempre, Pablo es el que mejor expresa todas estas cosas. Yo quiero invitarles a que vean 1 Corintios 15, donde él hace un resumen del Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. En este resumen que hace Pablo, te deja bien claro qué es el Evangelio, para qué vino Cristo, para qué murió Cristo, para qué se humilló Él. Además, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, como dice ahí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ricos. ¿Rico dice? ¿Verdad que no dice rico? Sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo se hizo pobre para que tú tengas mucho dinero. ¿Dice eso? No. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto fue lo que hizo que Cristo se empobreciera. Esto fue lo que hizo que Cristo se despojara. Que Cristo se hiciera pobre para que nosotros podamos ser enriquecidos. Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve? Aquí lo tienen ustedes. Somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos. Somos dueños de todo, porque si el Señor es dueño de la plata y del oro, y nosotros somos herederos, el oro y la plata es ¿de quién? Nuestra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Quién ha dicho amén que le tire el zapato? Pero ese esquema mental, esa forma de razonamiento, de interpretación lógica de la palabra, es lo que está desviando a multitudes hacia la codicia, la avaricia, pecados que condenan y te llevan al infierno. ¿Es verdad que somos herederos? ¿Sí o no? Díganlo con tranquilidad. Somos herederos. Si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Entonces, ¿cómo podemos conjugar las dos cosas? A ver, alguien que me lo explique. ¿Cómo puede ser que seamos herederos y que no tengamos un duro? Que no tengamos dinero. ¿Alguien me lo puede explicar? No sé si alguien me lo quiere explicar. Somos herederos porque por medio de Cristo Jesús, cuando somos salvos, heredamos ya la entrada al reino de Dios para alabarlo. Pero tú estás hablando de la entrada en el reino de Dios. Pero yo he leído un pasaje que dice que Dios afirma, mía es la plata y mío es el oro. Y si ahora he leído otro que dice que yo soy hijo de Dios y por tanto heredero, ¿yo me considero heredero del oro y la plata? De los frutos espirituales. ¿Sí? A ver, explíquenmelo. ¿Cómo podemos conjugar las dos cosas? Es muy importante estar preparados. Es muy importante poder dar respuesta a estas cuestiones, porque son cuestionamientos de la palabra. Y tenemos que aprender a interpretar correctamente la Escritura. A ver, ¿es verdad que somos herederos? Sí. Pero ¿cuándo heredamos? ¿Cuándo heredaremos? ¿Cuándo? Cuando seamos llevados a la gloria. Allí nos esperan nuestras riquezas, que no son riquezas materiales. No son riquezas materiales. Es verdad que Dios es el dueño del oro, la plata, de todas las casas y mansiones, de todos los jets privados. El Señor es dueño de todo lo que existe, porque Él es Dios. Es verdad, pero eso no significa que yo vaya a heredar las cosas materiales. No hay ni un pasaje bíblico que diga eso, que yo voy a heredar el oro y la plata. Y algunos pastores se ufanan. Mire, este traje me costó tanto dinero, porque un hijo del rey tiene que vestirlo mejor. Me parece absurdo no entender las Escrituras. Somos herederos, sí, pero de una herencia incorruptible, reservada en los cielos, dice el apóstol Pedro, inmarcesible, inalcanzable para aquellos que no sean hijos de Dios. Es una herencia espiritual. El oro y la plata son cosas que pertenecen a la tierra. No se necesita lo material, ¿verdad? Es otro estado. El estado espiritual es la gloria de Dios, es estar en presencia de Él. En lo material hay una prueba. En realidad, nosotros vivimos en el plano natural, pero que dice la Escritura, ya no somos de este mundo.
Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Y todas las promesas del Señor que tienen que ver con la herencia, está reservada allá, en los cielos. Reservada en los cielos, dice el apóstol Pedro. Una herencia incorruptible, que no se va a corromper. En cierta ocasión me dijeron que alguien tenía tanto dinero, que lo tenía guardado en bidones, enterrado en tierra y tal, y que muchas veces cuando sacaban alguno de esos bidones, los billetes estaban podridos. Todo lo material se corrompe. Todo lo que hay en esta tierra tiene fecha de caducidad. Si ustedes leen 2 de Pedro capítulo 3, ustedes verán que la tierra y todo lo que en ella hay será quemada. Se fundirá. Todo lo que hay aquí va a desaparecer. Así que ¿dónde está nuestra herencia? En los cielos. Por tanto, hay que aprender a conocer las Escrituras, a interpretarlas conforme a las Escrituras, no conforme a la codicia o a la avaricia. Una herencia incorruptible reservada en los cielos. Es muy importante que lo podamos... Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, del 3 al 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Miren, aquí habla de una herencia, es verdad, incorruptible, pero de una herencia reservada en los cielos. Dime, Oscar. En Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra. Ajá. No os hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el orín corrompe, dice el Señor Jesús. Pero mucha gente, guiados de su propia avaricia, están ávidos de dinero y siguen a estos falsos pastores que les predican lo que quieren oír. Dale, como dicen ellos, dale $100 al Señor y el Señor te dará 1000. ¡Qué embusteros! El que te predique eso, tú dile: dame tú los 100 a mí y que Dios te dé a ti los 1000. Ya está, que predique con el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Es muy importante entender eso. Somos herederos de Dios, pero el verdadero evangelio nos dice que nuestra herencia está en los cielos, no aquí en la tierra. Por tanto, todos los que predican un evangelio de prosperidad están errados, están perdidos. Cristo no murió para que tú tuvieses dinero. Cristo murió para que tú tuvieses salvación, el perdón de tus pecados. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el apóstol Pablo, está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de toda la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales, dice el apóstol. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando el cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. Lo dejamos aquí, se nos ha ido el tiempo. Es una lástima que se vaya el tiempo tan rápido. Pero bueno, Pablo, seguimos estudiando el tema. Pablo está animando a los corintios a colaborar con la necesidad de sus hermanos y está utilizando argumentos increíblemente poderosos. Ha puesto el ejemplo de los macedonios y ahora les está poniendo el ejemplo de Cristo, de cómo Él lo dejó todo para venir a ayudarnos cuando nosotros estábamos necesitados, cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Y si lo hizo por gracia también nosotros debemos estar dispuestos a ayudar al que lo necesita. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. Pues entonces vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra, que podemos meditar para que realmente nos ayude no solo a entenderla, sino lo que también es muy importante, a ponerla por obra. Este tema de la ofrenda es importante entenderlo bien. Como todos los temas de los que la palabra de Dios habla, es importante. Oremos al Señor que Él nos ayude para que entendamos que tenemos que colaborar con la obra de Dios. Pastor Andrés, ¿quiere elevar la voz al cielo con fuerza y despedirnos en oración, por favor? Padre, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por tu palabra que hasta hoy nos has preservado para que nosotros la estudiemos, conozcamos cuál es tu voluntad para nuestra vida y para tu iglesia, Señor. Queremos rogarte especialmente que tú nos ayudes a recordarla en lo que queda de semana, Señor. Y lo que es más importante es ponerla por obra, vivir, practicar, día a día. Amén. Padre, ayúdanos a dar testimonio de lo que hemos aprendido, Señor, y ahora donde quiera que vayamos, está tú con nosotros, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.